Bienvenidos al conversatorio del Diploma Fortalecimiento Académico e Investigativo para la Docencia en Posgrados. Hoy contamos con la profesora Dora Inés Chaverra Fernández. La profesora es asistente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, es doctora en Educación, magíster en Educación y es licenciada en Educación Preescolar. Es integrante del Grupo de Investigación, Didáctica y Nuevas Tecnologías. Se ha desempeñado como docente en cursos referidos a didácticas y tecnologías de la información y la comunicación, proyectos pedagógicos, pedagogía y tecnologías de la información y la comunicación, procesos orales, lectura y escritura, nuevas tecnologías en educación infantil. También desarrolla investigaciones afines a estas áreas y dirige trabajos de grado tanto en pregrado como en posgrado. Les recordamos que la próxima sesión será el jueves 12 de diciembre de 4 a 6 de la tarde con la profesora Diana Jaramillo en este mismo lugar. Y también para comodidad de las personas que nos ven por streaming, si ustedes van a hacer alguna pregunta, por favor, la hacen por medio de este micrófono para que las personas que nos ven desde regiones puedan interactuar. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, en esta invitación y en esta jornada del conversatorio, como lo plantea, digamos, la invitación desde el Centro de Investigaciones y Educación Avanzada, un poco ya cerrando este módulo, es también como la oportunidad de ya ustedes han tenido conversatorios con los distintos profesores de los distintos grupos. Se trata precisamente de eso, de compartir experiencias. Y en esa medida, digamos que la intencionalidad de lo que quiero compartir con ustedes son precisamente algunos aspectos, algunos puntos referidos a mi experiencia y a la un poco general también la que ha tenido el grupo de investigación en la línea de educación y tecnologías. Con el principio, que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, pero no sobra como insistir o volver a recordarlo como punto de partida, donde las experiencias no se pueden replicar. Eso es absolutamente imposible, aunque a veces escuchemos, sobre todo en el ámbito educativo, ese asunto. Las experiencias no se replican, se comparten, se discuten, en algunas ocasiones se vuelven referentes. Y esa es la intencionalidad, poder compartirla hoy y poder conversar con su propia experiencia y que de esos elementos que podemos conversar, ustedes los consideran significativos para el trabajo de acompañamiento que van a hacer en la maestría con sus propios estudiantes, o que ya han hecho, porque por supuesto, digamos que hay de los dos niveles. Inicialmente yo quiero referir, digamos, un par de asuntos sobre el grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de didáctica y nuevas tecnologías. Un poco de referencia pues como general para quienes de pronto no lo conocen. El grupo de investigación es dirigido por el profesor Octavio Henao y la coordinación académica la tiene la profesora Doris Adriana Ramírez. En ese grupo de investigación, digamos que siempre, como en todos los grupos, tenemos esos como tres frentes de trabajo: la formación, en pregrado, en maestría, en doctorado, la investigación, el otro frente, y los proyectos de extensión, que se traducen en su gran mayoría en los resultados de las investigaciones que realizamos aplicadas a los programas, digamos, nacionales o locales que tienen que ver con la educación y el uso de tecnologías en educación. Esa es un poco como la referencia general, digamos, del grupo. Cuando a veces se habla, digamos, en el acompañamiento a los procesos de formación, en eso todos que somos aquí profesores hemos tenido experiencia, por los cursos de pregrado, por las prácticas en el pregrado, por alguna experiencia también en la maestría, quienes las han tenido, y sobre todo por su propia experiencia de formación, que es como el punto
de referencia inicial siempre, ¿sí? La propia experiencia de formación que se tiene. Eso de acompañar un proceso formativo es complicado, muy complicado para mí. A veces, o sea, siempre, a veces no, siempre se vuelve un reto y un reto grande cuando uno tiene un grupo de estudiantes o un estudiante de cualquier nivel, pero digamos que en la medida en que aumentan los niveles el reto se hace mayor por las muchas condiciones y factores que están asociados a ello y porque es una enorme pretensión cuando uno dice acompaña un proceso formativo con todas las variables que eso implica, donde no solamente dependen de usted, sino dependen de muchas circunstancias, pero circunstancias en las que usted tiene que asumir ese proceso y ese trabajo y ese acompañamiento. Entonces, digamos que en esa pretensión y con ese ideal, lo fuerte son las convicciones que cada uno de nosotros tiene para asumir ese reto y para acompañar ese proceso de formación. Entonces, en esa medida yo quisiera, más que plantear, digamos, como lineamientos, preceptos o esos asuntos, yo quiero que conversemos sobre unas tensiones. A mi juicio, las tensiones las planteo inicialmente desde mi propia experiencia en la formación con estudiantes de maestría. Algunas tensiones que se presentan y que seguramente ustedes las han vivido, las han visto o ya las han discutido con los profesores en el transcurso de estos días en el diploma, y yo quisiera señalarlas ahí porque para mí, digamos, en lo que he hecho se vuelven esos puntos como que empiezan no de discusiones, digamos, bizantinas ni de dualidades, pero sí de puntos donde lo ponen a uno en una situación como de decisión y hay que decidir. Y las decisiones y las elecciones se hacen no solamente sobre la experiencia, sino sobre el conocimiento y el saber que se tiene en el marco de las circunstancias que en ese momento y para esa situación y en ese contexto particular lo acompaña. Entonces, inicialmente, digamos, antes de planteárselas, yo quisiera que en unos 5 minutos ustedes con su compañero de al lado pudieran pensar en esta pregunta. Y es, ¿qué tensiones han vivido o podrían vivirse como asesor en los procesos de formación en la maestría? Y cuando hablo de tensiones me refiero a eso, a esos puntos donde uno dice, pero a mí me dicen esto, pero también me dicen esto otro, o yo he sentido, lo he visto, lo he vivido, incluso desde mi propio proceso, en esas dualidades que a veces las circunstancias nos generan. Entonces, ¿qué tensiones han vivido o podrían vivirse como asesor en los procesos de formación en la maestría? Entonces, un poco ahí con su compañero de al lado, porque a veces compartirla es mucho más sencillo que uno sentir ahí como el resolver la tarea, para iniciar un poco más en detalle nuestra conversación. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estoy clara la pregunta? Muy bien. Y esa conversación, qué bueno que es así para que podamos compartirla. Yo creo que hay muchas cosas que conversar precisamente. Entonces, yo quisiera, o sea, les voy a entregar mi tarea también. Yo ya hice el ejercicio, ¿sí?, de algunas de esas tensiones que yo encuentro desde mi experiencia. Inicio con ellas y en la medida en que las conversamos, ¿sí?, vamos, o sea, ustedes pregunten, aporten, si nos identificamos y coincidimos en alguna, y adicionalmente vamos a agregar la lista con todas las que ustedes ya han señalado. Listo. Para por allá, por favor. Para por aquí, por favor.
Paren por aquí. Pasando por allá. Vayan pasando por allá, por favor. Bueno, entonces, digamos que una de esas que he vivido, ¿sí?, tiene que ver con la autonomía y la dependencia. Pero la autonomía y la dependencia, digamos, es un asunto que no es exclusivo del nivel de maestría, pero se marca mucho allí, por varias cosas. A mi juicio, nuestro sistema educativo nos forma para ser muy dependientes del otro, mucho, mucho, mucho. Y en el ejercicio de lo académico, mucho más. Ese nivel de dependencia, digamos que se va notando más o es mucho más evidente en la medida en que el nivel de educación aumenta, ¿sí?, los niveles de formación. Entonces, en el preescolar, y nos vamos a primaria, la media, ¿sí?, en el pregrado, en maestría, en doctorado, y se va notando mucho más el nivel de dependencia cuando lo que exigimos es cada vez más un nivel mayor de autonomía, porque se supone que entre más alto el nivel de formación, mayor autonomía tiene el estudiante. Y eso es un supuesto, porque digamos que no es lo que normalmente vivimos, aunque el ideal de formación que tenemos siempre es ese, es formar para la autonomía. Entonces, en la maestría, digamos, cuando se es asesor, se vive mucho esta tensión, yo lo vivo, porque se espera una gran iniciativa del estudiante, una gran iniciativa, o sea, que él, digamos, no esté esperando a que sea el asesor el que le esté diciendo paso a paso, A, B, C, D, qué hacer, sino que el otro haga, proponga, diga, consulte, experimente, trabaje, avance, ¿sí? Pero a la vez también hay esa demanda del estudiante, ¿sí?, por ese nivel de dependencia fuerte, de que sea el asesor el que esté diciéndole paso a paso qué hacer, dónde buscar, cómo escribir, cómo avanza en una palabra, cómo avanza en la otra, o sea, en un nivel, digamos, de ese extremo. Aquí digamos que no se trata de los puntos medios o del justo medio, como Aristóteles decía, porque el punto medio en una escala de 0 a 100 aquí no es 50. El punto medio viene a ser el punto de lo que el otro necesita o de lo que usted puede dar para que el otro se forme en lo que usted quiere acompañarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Porque eso depende de las condiciones y las particularidades de cada estudiante. O sea, hay estudiantes que tienen mucho más nivel de autonomía y pues el punto medio no va a ser el 50, ¿cierto? Porque necesitan, digamos, menos un asesor ahí al pie todo el tiempo, casi que registrando cada cosita que hace, pero habrán otros que sí necesitan un mayor nivel de acompañamiento, aunque estén en maestría, aunque estemos esperando de ellos un nivel de autonomía mayor, mayores iniciativas y avances por su cuenta. Entonces, en ese sentido, digamos que el punto medio lo dan las circunstancias y el conocimiento del proceso con el estudiante y las demandas que el programa tiene de formación, porque son varias cosas que allí se conjugan. Esta maestría de esta universidad, de esta facultad, tiene unas apuestas muy claras, no solamente por la investigación, sino por el nivel de exigencia y de formación que espera de los estudiantes. Eso también nos exige muchísimo como asesores y le exige muchísimo a los estudiantes que entran al programa. Lo señalo así de marcado porque también hemos recibido, digamos, en procesos de autoevaluación, en fin, y de visita de pares, ciertas, digamos, recomendaciones
que no hemos querido acoger precisamente por eso, por la exigencia que sentimos y el compromiso que se tiene cuando se asume el ingreso de un estudiante al programa. Diferente a otros programas en otros escenarios donde la concepción de cómo opera y la figura del asesor pues responde a las lógicas que tiene ese programa de formación. Entonces ahí quiero señalar mucho, digamos, ese énfasis porque responde al programa y responde a las condiciones de los estudiantes que tenemos. Todos cuando entran al programa porque consideramos por todos los comités de evaluación, de los grupos de investigación, que tiene el interés, las capacidades, el potencial para hacer una maestría en investigación en las condiciones y en los grupos que están proponiendo. Entonces de entrada uno dice, todos son buenos, pero todos tienen niveles de desarrollo distintos y experiencias distintas, sobre todo con relación a la investigación. Entonces, cuando estamos hablando del punto de la autonomía y la dependencia, los proyectos o las iniciativas del comienzo, en nuestro caso, en mi caso, se parecen mucho a digamos, a ciertas propuestas muy buenas de intervención, pero no de investigación. O sea, pueden ser proyectos muy buenos para desarrollar en extensión, por ejemplo, en fortalecimiento de X o Y área o programa, pero no de investigación. Y eso es lo que a veces esperamos de entrada de los estudiantes, pero para eso van a hacer la maestría. Entonces, ese punto ahí, entre la demanda que esperamos como asesores y como programa, frente a la iniciativa y la autonomía que tiene el otro, y la dependencia que también tienen los estudiantes o que nosotros como asesores generamos, porque eso es el otro, digamos, como la otra perspectiva. A veces ese nivel de dependencia también termina siendo en ocasiones alimentado por nosotros como asesores, en tanto hay cierta exigencia de control, pero también por un asunto que es de circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el grupo, es la línea y es el profesor el responsable de, académicamente y públicamente. Entonces eso genera como cierta presión y necesidad de controlar, y en ese control se nos va la mano, porque entonces terminamos acompañando un proceso demasiado restringido, donde finalmente termina el estudiante, puede terminar muy bien, pero a la hora de ser egresado, de proponer nuevos proyectos, de generar nuevas iniciativas de investigación con sus comunidades, en su campo de estudio, en la misma línea, vuelve la dependencia, ¿sí? Y eso es un asunto complejo. Entonces, digamos que aquí, yo insisto mucho con mis estudiantes, autorizo a los que hay aquí han sido egresados a que hagan las precisiones del caso y las anotaciones, pero es muy importante siempre el trabajar mucho el tema de la autonomía, mucho, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos esos estudiantes que demandan mucho la presencia nuestra, pero una demanda donde uno siente que realmente habrían unas opciones distintas para ellos. Entonces ahí yo creo que, digamos, me parece una tensión por eso, y una tensión que no se resuelve con una fórmula, se resuelve con una valoración de circunstancias particulares de los casos de los estudiantes que tenemos, y con recordar cuál es el propósito de ese grupo de investigación, de esa línea y de la maestría que tiene la Universidad de Antioquia en la formación de esos estudiantes y de esos magíster en investigación, ¿cierto? No sé si ahí coincidimos en algo con algunas de sus tensiones, ¿sí? En este equipo también habíamos pensado en esas recordemos el... Bueno, habíamos pensado también en esas dos tensiones, en esa tensión entre autonomía y dependencia, precisamente porque uno piensa que va a ir a las regiones y uno va a decir,
también si los profesores y las personas que van a estar en maestría, realmente, ¿cómo los encontramos? Si son personas autónomas, si son personas que hay que decirle haga, escriba, lea, mándele los documentos, porque es que eso hace parte también de esos niveles de autonomía. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a encontrar eso? Y es una tensión que tenemos que sopesar y estar preparados, porque no todo el mundo se sienta a escribir solo, ni a leer solo. Entonces hablábamos acá como en eso, y además porque el día de ayer ya también se había mencionado y en otras clases también pues lo habíamos abordado un poco. No sé si alguien tenga, Gerson, Andrea, Diana, algo que decir, o algo otro compañero. Yo creería que no es, digamos que la expectativa por el tema de regiones, pero no es un tema exclusivo de regiones. De hecho, lo digo porque claro, tengo estudiantes en la seccional de Oriente, pero la gran mayoría los he tenido en la maestría aquí, en Medellín, y esa es una tensión, ¿sí? No es una... Ahora, las condiciones son particulares, y yo creo que en la medida en que el programa avanza en sus 4 semestres, es también cómo es la sutileza, las maneras, las formas de acompañar que van generando unas estrategias y unas alternativas para que el otro también gradualmente tome más iniciativa, sea mucho más autónomo. No sería lo mismo en el primer semestre que en el cuarto, eso es lo que se espera, en el caso de identificar casos así muy... Pero yo creo que esa es una corresponsabilidad, y en ese sentido viene mi segunda tensión, porque va de la mano, y es el tema entre la conversación y el diálogo y la rendición de cuentas y el aval. Bien, porque a veces uno como asesor, claro, tiene que dar aval, todo tiene que ir avalado por usted, como asesor, todo, académica y administrativamente. Entonces es una responsabilidad, pero a veces los avales en el orden de lo académico terminan desdibujando un poco lo que significa el diálogo, la asesoría, el acompañamiento que se da a partir de la conversación y de la discusión. Es que mientras no se pueda conversar con el otro, es muy complicado avanzar en decisiones, y las decisiones tienen que ser del estudiante. Cuando digo tienen que ser es porque, claro, usted puede dar opciones, cuando el otro está ahí como que en la encrucijada, y para eso está, pero la decisión siempre tiene que ser pensada en función, digamos, de lo que usted le ofrece como alternativa, caminos para salir de donde está, y él escoja. Y esa selección tiene que ser dialogada, porque cuando usted escoge por el otro, ¿qué pasa? ¿Sí? La comprensión está en su cabeza, pero no en la del estudiante. Entonces algo tan sencillo como esto, hace una pregunta al estudiante, y entonces claro, usted le dice, hay un asunto de metodológico, conceptual, o de afinación de la pregunta, o del desarrollo que ha tenido ese concepto o esa problemática en el campo de investigación en el que usted se mueve, y entonces claro, le da la opción, le da ideas, y el otro dice sí. Bueno, y usted ve que nada, que eso no pasa nada, ¿sí? Y después, ¿sí?, avanza el ejercicio, y el otro le dice, profe, me di cuenta de tal cosa, y dice, se dio cuenta una cosa que ya habíamos conversado hace como 1 mes, 2 meses, el semestre pasado, pero ¿cuál es lo valioso? Es que él se dio cuenta. O sea, ese es el ejercicio, porque si él no se da cuenta, ¿sí?, por más que uno como asesor le muestre, le diga, le ponga ejemplos, le haga cosas, si el otro no se da cuenta, es muy complicado. Entonces, y eso solo pasa con el tema de la conversación. Entonces, a veces, digamos, en los compromisos o en las rutas que tenemos, en los acuerdos con el estudiante para las asesorías, la entrega de avances, dice, entrega de avances, usted entrega, el otro revisa, devuelve, no apruebo, siga trabajando, haga modificaciones, y se vuelve un aval, una rendición de cuentas al asesor. Y no es una rendición de cuentas al asesor, no lo es. Eso parece obvio, pero se da. Y el estudiante también a veces lo siente que es así. Pues dígame pues si sí o si no, para poder avanzar o no avanzar.
y no se trata de rendir cuentas. Y en este rendir cuentas tiene mucho que ver la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando a veces, por el mismo tema, por eso los uno, de autonomía y del diálogo, como asesor se da un cronograma, se fijan unos acuerdos, unos avances y uno espera. Entonces uno se sienta a esperar y el otro no apareció y pasó las fechas, pasaron los acuerdos y no apareció, y usted al final del semestre o cuando se va a terminar el otro aparece y entonces dice, pero usted no apareció, yo ya estaba ahí, fue de usted, la iniciativa es del estudiante, usted tiene que... Pero sí, no, o sea, es muy importante que usted por lo menos devuelva y diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dificultad? A lo mejor el otro no entrega porque no tiene que entregar porque está atascado en algún asunto, o bueno, ya por otros asuntos de orden personal, lo que sea, pero es muy importante que usted lo sepa y hablarlo, porque hay muchos asuntos que no son solamente de la competencia académica o de la habilidad académica, sino que se mezclan asuntos de orden personal y afectivo del estudiante, no con relación al programa o al asesor, sino también externos que influyen en eso. Entonces, no es pues para que uno quiera resolver los problemas, pero comprender ciertas situaciones, sobre todo conocerlas, le permite a uno tomar tal vez otras decisiones, otras maneras, otras estrategias, alguna forma de que ese asunto no quede exclusivamente como a la iniciativa del otro. Entonces, y eso tiene mucho que ver con esta aporte que nos hace Marta Cecilia de Caucasia, donde nos dice que ella no ha vivido la experiencia de ser asesora, pero dentro de esos puntos álgidos es que se logra manejar primero la temática del asesorado, ya miraremos, a la par con la buena relación con el mismo, que se generen discusiones académicas, no personales, y que en los momentos de incertidumbre por el que se pasa en el transcurso de la maestría, el asesor pueda dar la luz, entre comillas, desde su independencia o conocimiento académico, sin convertirse en el dueño y creador de la investigación. Es un poco lo que estamos conversando. Cuando hablamos digamos que de ese papel que tenemos en el acompañamiento de los procesos, esas tensiones en la medida en que el otro espera que uno le resuelva lo que necesita resolver, sí y no, por lo que acabo de mencionar. Sí, si es conversado, si hay opciones, si es dar alternativas, para que el otro las analice y pueda escoger la que más le conviene, ¿sí? Porque no hay una manera, hay muchas maneras. Yo siempre lo he dicho con mis estudiantes, no hay una única manera de hacer, y sobre todo de resolver problemas, y los problemas de investigación. Entonces, en esas muchas maneras, tal vez usted se pensó una, su estudiante se pensó una que digamos que puede ser afín, que es igualmente válida, pero es en la argumentación donde podemos discutir, y esa es una discusión académica. Entonces, esa tensión entre la conversación y el diálogo y esperar que el otro, o para darle un aval, o para que me rindan informes como asesor, son extremos, no funcionan. Es complicado el punto medio, un poco por lo que está relacionado con la autonomía y la dependencia, pero creo que ese es un punto álgido importante, o al menos así lo he vivido. No sé si alguien coincide o tiene algo que adicionar frente a ese punto. Bueno, otra tensión que señalo es entre la racionalidad y la emotividad. Miren, entre la racionalidad, yo lo menciono en estos términos, la cercanía que se genera con los estudiantes que uno asesora por el tiempo y la conversación permanente, es una cercanía que a veces, no necesariamente, pero digamos, supera el espacio de lo estrictamente formal del seminario y de lo académico. No porque eso tenga que ser así, ¿sí? Yo no soy realmente incluso en las evaluaciones siempre me dicen que soy muy parca y soy muy seria, ¿sí? Pero es muy respetuosa, eso es muy importante.
Y esa cercanía genera ciertas tensiones por este asunto. Cuando habla el tema de la racionalidad, es que claro, hay unas exigencias, no solamente por las competencias que se definen en el programa para la formación de un investigador, que es el caso de la maestría, y del campo de conocimiento y de lo que los grupos en sus líneas de trabajo quieren hacer, sino también por las mismas exigencias que la formación de una universidad, y una universidad como estas, genera y aspira y quiere. Entonces, en esos aspectos, digamos que está enmarcado lo que son los propósitos de formación que tiene el programa, las maneras de hacer y de desarrollar y de generar conocimiento que tienen los grupos y las líneas, el deber ser de lo que es la formación de un estudiante de maestría, ¿sí? La asesoría y el acompañamiento. Pero por el otro lado está el tema de la emotividad, cuando no solamente es el estudiante el que resuelve, pues no se ve en ese perfil, sino además las razones por las cuales quiere ser un maestro que investiga, quiere ser un investigador, en los escenarios en que quiere trabajar, ¿sí? En las aspiraciones y las circunstancias en las que le toca desarrollar su trabajo de investigación, que en la generalidad de los estudiantes no tiene las condiciones ideales para, ¿sí? Pero así lo vive y así lo saca adelante. Entonces a veces, digamos que cierta flexibilidad se mueve entre la exigencia y la demanda que hay que hacer en términos de la calidad académica, metodológica, investigativa del trabajo, y ciertas concesiones por las mismas condiciones que el estudiante tiene para desarrollar su programa, para que acabe, para que pueda pasar los procesos de evaluación, bueno, todo ese asunto. Y yo creo que ahí, o sea, movernos en el punto medio es el tema de la flexibilidad sin perder la exigencia y la calidad. Por ejemplo, digamos que he tenido estudiantes por programa, el programa como está hoy, para el tercer semestre, o sea, al finalizar el primer año, todos los estudiantes deben entregar su proyecto de trabajo de investigación al comité del programa para iniciar el proceso de evaluación al primer año. Resulta que por muchas circunstancias y lo que sea, que a veces no son ni siquiera externas, o sea, son de la condición personal del estudiante, porque no es ni el asesor, ha tenido todas las condiciones, las facilidades que muchos de los grupos le ofrecen a los estudiantes, no solamente con su asesor, sino en los otros espacios de formación académica, en los eventos, en los proyectos, en muchas cosas que contribuyen como a apoyar mucho esos trabajos, a veces incluso de apoyos financieros. Pero el ejercicio sigue siendo complicado y estos estudiantes no lo logran, particularmente, por ejemplo, porque sienten mucha inseguridad, o sea, una inseguridad frente al trabajo que hacen, porque la exigencia, una investigación en maestría, que es una maestría que es en investigación, la investigación siempre obliga a que se genere conocimiento. Y la idea que tenemos de generación de conocimiento es una idea magnificada, es una idea enorme, una idea donde se supone que usted casi que inventa el mundo, lo que no está hecho, ¿sí? Y digamos que no es que no sea así, pero no es lo único. O sea, cuando hablamos de su investigación, su trabajo de investigación, en la maestría de generar conocimiento, ¿sí? ¿De qué conocimiento estamos hablando? Y no solamente tiene que ver con asuntos de orden conceptual, tiene que ver con asuntos metodológicos, con asuntos evaluativos. O sea, hay muchos elementos que generan conocimiento en el desarrollo de una investigación. Entonces, esa sensación de exigencia a veces los paraliza. Dice, sí, pero usted ya tiene la idea. O sea, tiene una idea y llegar a una idea es muy complicado. Pero cuando usted la tiene, la concreta en una pregunta, en unos objetivos, en una fundamentación conceptual,
aunque usted todavía no haya pensado muy bien el camino metodológico para resolver ese problema, tiene una enorme ganancia porque tiene una ruta de trabajo. Y resulta que en ese tema, claro, eso es lo racional, pero en el tema de la emotividad, mire, entonces, ¿cómo hacemos? Es que no me da, y entonces me devuelvo, y entonces todo lo que me dicen, porque entonces ya no le consulto solo al asesor, le consulto al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y resulta que el otro, el otro, el otro, y el otro, le van a plantear posiblemente cosas distintas, que es lo más natural, tal vez algunas cosas coincidan. Pero esas cosas distintas, cuando usted no tiene esa solidez en la relación con el asesor y una clara argumentación de por qué está eligiendo lo que está eligiendo, termina sintiendo, primero, que el asesor no lo está acompañando bien y que entonces todo el mundo le está diciendo de todo, ¿sí? Y entonces que a quién le hago caso. Y en ese sentido, claro, es un asunto que tiene que ver con las maneras, ¿sí? Por eso digo que no hay una, hay varias, y obviamente que un problema de investigación que yo desarrollo, ese mismo problema puede ser desarrollado por otra persona, incluso con un nivel de formación similar, con una experiencia similar, y tendrá unos caminos distintos y un resultado en términos de la generación del conocimiento diferente. Entonces la decisión está en cuál es la solidez y la confianza que yo tengo frente a lo que he estudiado y trabajado y acordado con el asesor, ¿sí? Que me permita a mí hacer claro las consultas, exponerme y lo que sea, pero para confrontar esa decisión que estoy tomando o eso que estoy construyendo, no para perderme. Me gustaría aportar algo ahí al respecto. Es frente a los intereses que yo tenga según el trabajo, la visión o la perspectiva que yo tenga frente al trabajo de investigación que estoy desarrollando, para mirar las posiciones que los otros investigadores o los otros docentes me recomiendan. Eso sí, visualizo, leo, observo y ya tomo la decisión si me puede servir o no me puede servir para el trabajo. Y ya en razón de lo que yo vengo generando, enrutarme para poder producir conocimiento. Y usted muy claro lo dice, producir conocimiento es usted analizar puntos de vista, tomar posiciones y hacer la valedera a partir de referentes teóricos. Sí, o sea, eso tiene que ver un poco con la intervención de la profesora Marta Cecilia, donde, bueno, ¿cómo hago para que eso que es mi experiencia como asesor coincida con el interés del estudiante que estoy asesorando, ¿cierto? Yo creo que eso empieza a entrar en la selección, ¿sí? La selección de los estudiantes que van a ser admitidos al programa. Pues hay unos requisitos generales, pero hay unos requisitos específicos que los determinan la trayectoria de los grupos. Por ejemplo, a nuestro grupo en las convocatorias, pues como es una línea que digamos desde el 2010 para acá ya no son nombres de las líneas de investigación de los grupos, sino de líneas de formación, donde hay muchos grupos que pueden trabajar la temática. Se generalizó educación y tecnologías de información y comunicación, eso es amplio. Claro, porque ahí no solamente está didáctica y nuevas tecnologías, está GESEN, que es de ciencias, está el grupo de matemática de Diana, Jaramillo, en fin. Entonces, ahí habrán muchas problemáticas, muchos énfasis. Entonces llegan a nuestro grupo, digamos, el grupo tiene ciertas líneas y énfasis de trabajo, no es todo educación, tecnología, con unos intereses en sus propuestas y en las sustentaciones que hacen que no encontrarían en el grupo ni quien los asesore, ni una trayectoria en investigación y en publicaciones que respalde la formación y la acompañe. Entonces, de entrada, digamos que no podría, porque el grupo no le puede ofrecer lo que es el interés de esa persona en investigación, que es un asunto complicado, porque es una decisión importante de lo que usted, por dónde quiere trabajar y por dónde quiere investigar. Entonces, de entrada empieza la admisión. Pero una vez en la admisión, digamos que cuando se identifican lo que el grupo ofrece, y la línea ofrece, con respecto a los intereses de los estudiantes, ya hay un camino particular. O sea, hay un tramo ganado en ese ejercicio.
porque lo otro es que es muy complicado que usted acompañe cosas, a no ser que sea un asesor genérico, o sea, un asesor en términos de, claro, uno sí puede, digamos, por la experiencia que tienen en formulación de proyectos, en evaluación de proyectos, pues cierta consistencia, coherencia en términos de propuestas, eso se puede hacer, así uno no sea exactamente del campo, pero hay una cierta afinidad, usted podría ver consistencias ahí, pero en el orden del campo específico y disciplinar, no, ¿cierto? Entonces ahí sí tiene que ser muy, muy compatible ese ejercicio, ¿cierto? Yo jamás he trabajado matemática y tecnología, entonces por mucho que esté en un grupo que se llama didáctica y nuevas tecnologías y el estudiante quiere trabajar matemática y no se puede, es que no hay forma, ¿cierto? Entonces ahí hay cosas. Ahora lo otro es que las líneas y los grupos particularmente tienen líneas de trabajo, pero en esas líneas de trabajo hay muchísimas problemáticas, muchos objetos de estudio. Entonces, también la flexibilidad tiene que ver con qué tanto, si a veces uno no se quiere mover, sí, porque si va a reducir el acompañamiento estrictamente a lo que usted ha leído y hecho, pues no se sale de ese margen y no avanzan ni las líneas ni los grupos. Entonces eso es también otro margen que tiene que ver con el tema de la racionalidad y con el tema de la conversación en el ejercicio del acompañamiento. Por eso el apoyo de los grupos es muy importante y el apoyo se traduce en términos de que son los grupos los que conocen, ¿sí?, todos los trabajos de investigación como grupo que tienen adscritos allá. O sea, no es que Gerson es de didáctica, educación TIC, asesora a 3 estudiantes y nadie más del grupo sabe qué va a hacer Gerson con sus 3 estudiantes. O sea, esos 3 proyectos tienen que ser conocidos en algún momento por el grupo, no solamente para acompañarlos y brindar X o Y posibilidades y estrategias, sino también para apoyar esa formación y también conocer qué estamos haciendo, porque entonces terminan a veces ciertos asuntos que pueden ser mucho más efectivos y generar muchos mayores avances y posibilidades derivadas de las investigaciones que se hacen. Es mi perspectiva allí. Y eso, digamos, lo uno con esto de la tensión entre la perspectiva microespecializada y la perspectiva global. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, claro, cuando se hace la maestría y se opta por líneas, de entrada usted está en un campo específico, ¿sí? Eso ya es claro. Pero sigue siendo una maestría, en este caso, en educación, no una maestría en tecnologías de información y comunicación, o una maestría en enseñanza de las ciencias, en el caso que esté como línea, porque digamos que por eso, esa es una de las cosas que, por ejemplo, ahora con el programa, deja de ser línea, o está en la línea, pero hay una maestría que se llama así, ¿sí? Entonces, cuando se está en ese proceso de acompañamiento, aunque existan 3 seminarios comunes, ¿qué nos hace común a todos como magíster en educación? Se dan esos 3 seminarios, que es de metodología y pedagogía. ¿Se logra, no se logra? Eso pues tiene muchos puntos de discusión. Ha sido revisado en todas las cortes que lleva la maestría en Medellín. Pero a veces como asesor creemos que la maestría es la línea y el tema particular, específico, concreto que usted está trabajando como estudiante. Y sí y no. ¿Por qué? Porque a veces esa mirada tan micro, súper especializada sobre una cosita, porque siempre la observación usted tiene que ser muy concreto, puntualizo, está muy grande, póngalo chiquito, no sé qué, hace que todo se concentre y usted pierda una visión general de educación y de lo que significa ser magíster en, ¿sí? Porque a veces, claro, usted el título le dice magíster en educación y entonces le proponen, vea, ¿por qué no nos hace una propuesta para esto, para lo otro? Y dice, ay, pero es que yo no sé si no ve este pedacito, pero usted es en educación y aquí necesitamos a alguien que nos monte no sé qué y no sé cuántas. Y se pierde también, pero adicional se pierde
un asunto muy importante que es el ejercicio reflexivo sobre la educación, aunque tengamos la licenciatura en educación, afín a educación o distinta educación. Entonces, esa mirada así súper especializada, en términos muy coloquiales, yo a veces le digo a los estudiantes, hace que uno se vuelva visco. Solo mire para acá y se le perdió el mundo general. Y ese mundo general le da a uno una visión que le ayuda a ser mucho más reflexivo y crítico frente a situaciones de educación, ¿sí? Y sobre todo leer también la otra producción, que no es solo la del grupo, que no es solo la de la línea, una producción académica en el campo de la investigación, pero también en la formación disciplinar, ¿sí? Para leer y comprender cada vez mejor eso que queremos leer y comprender cada vez mejor. Entonces, ese asunto, cuando a veces los estudiantes demandan y dicen, bueno, profe, ¿y qué más leo? O en los seminarios comunes el ejercicio es, bueno, pero es que eso no me sirvió, eso es un relleno. ¿Qué es lo que sirve en términos pragmáticos? Ese servir, es que no me sirve para la tesis, es que no me sirve, ¿qué es lo que no le sirve? O sea, ahí hay un asunto que, claro, nos podemos desviar por otro. Cada asunto que usted, cada concepto, cada teoría, cada trabajo, cada investigación que usted lee, puede tener el nivel de profundidad que usted considere. Entonces, tampoco es irnos al extremo cuando hablo de la perspectiva global, de un querer abarcar de todo, ¿sí? Un querer abarcar, necesitamos en un mar de conocimiento, como se dice, con 1 centímetro de profundidad, pero tampoco es la superespecialización de un asunto que le hace perder a usted la perspectiva global de lo que es un trabajo de investigación en el campo de la educación. Esa es entonces cuando se va a acompañar el trabajo, entonces que los estados del arte, que las teorías, que X autores, que X avances, están siempre en función de la super recontraespecialización, pero es leer eso en función de, ¿sí? Es pues una perspectiva frente a eso. Y la última atención que les menciono de este ejercicio para aumentar la lista con las que ustedes seleccionaron es entre el compromiso laboral y el compromiso académico-social. Esto, digamos que, decir, se adquiere un compromiso, digamos, laboral, contractual y todo ese asunto, uno sabe que es el asesor de X y Y estudiantes, y en ese sentido pues hay unas formalidades y hay unas responsabilidades, pero a veces no es solo ese ejercicio. El ejercicio, digamos, de la asesoría es un ejercicio que sobraría decirlo, pero es un ejercicio académico, porque a veces uno dice, sí, pero pues obvio, pues ese es el trabajo. No siempre se asume así, se asume como el trabajo, y ese compromiso académico va de la mano de un compromiso social. Y lo digo no por el hecho de que estemos en universidad pública, Universidad de Antioquia, nada de eso. Pues porque ese es el ejercicio cuando en educación, ¿sí?, tenemos tantas y tantas críticas, digamos, discusiones fuertes con lo que es el conocimiento científico generado desde el campo de la educación, sí o no, en fin, hay muchas discusiones, que en nuestro campo tenemos ciertos consensos, ciertos, pero que uno no vive exclusivamente en el campo de la educación en relación con. Entonces, digamos que ese compromiso social, sobre todo cuando las investigaciones, que es lo que queremos, que realmente generen digamos, una transformación no solo en la persona que la está haciendo cuando se gradúe, sino en la comunidad con la que trabaja o con la que aspira a hacer muchas más cosas. La mayoría de los estudiantes, al menos los que hemos tenido, ¿para qué quieren hacer una maestría? Generalmente mencionan muchas cosas que superan el asunto estrictamente de lo laboral, o digamos de lo técnico, de lo pragmático. Y esa proyección se vuelve una responsabilidad del programa y de los asesores,
qué tanto uno está contribuyendo a que eso que esa persona quiere hacer y esa proyección social que quiere tener, no solamente como investigador, sino investigador en su comunidad o con, digamos, los escenarios en los que se quiera mover, realmente tenga y genere esas posibilidades, porque no siempre es así. No siempre es así. Entonces, cuando hablamos de que es muy importante el tema de los contextos, tenerlos en cuenta, pero ¿de qué estamos hablando? Porque se van volviendo lugares comunes que a la hora real del diseño, de la implementación de un proyecto, del desarrollo, de su ejercicio, de convocar a una comunidad, no siempre se tiene en cuenta, o si se tiene en cuenta es un asunto muy formal, no real. Entonces ese tema, digamos, del compromiso, uno dice, sí, pero pues es que son 16 horas, eso es lo que es. Pues sí, pero a veces no es solo eso. Yo sé que eso podría ser a veces muy incómodo para algunas personas porque pues ese es el compromiso laboral que se tiene. Pero detrás del compromiso laboral hay una enorme responsabilidad social también, que obviamente no es solo del asesor, pero que con el asesor es el primer y el principal canal de comunicación que tiene ese estudiante con la universidad, con el grupo de investigación y con la información que está recibiendo, con la formación, porque realmente es la persona que más tiempo pasa con ese estudiante, que más tiempo pasa, por las distintas maneras. Y sobre todo, ahora que vamos a estar en las regiones, pues venimos estando, pero digamos que ustedes con la experiencia que van a tener, pues nos vamos llenos de ciertas preconcepciones que nos acompañan y el ejercicio no es tan así, ¿cierto? El ejercicio más es siempre de conocer y es en el ejercicio del conocer y por eso el diálogo el que me permite tomar las mejores decisiones que yo las puedo tomar con este estudiante pero con este otro no, porque no las necesita, porque no le convienen, entonces esa unificación no la puedo generalizar. Yo tengo 3, tengo 4, tengo 5, pero son 3, 4 y 5 distintos, que en algunas cosas se comparten, pero en otras pues son particularidades que tengo que estar pendiente de verlas. Bueno, muy bien. Esa fue mi tarea. Pero nadie coincidió sino en una conmigo. O la hice muy irregularcita o tenemos una lista enorme. Entonces vamos a retomar más. Carlos. Cuidado. Venir hasta aquí. Sí, señor. Muchas gracias, profe. No, lo que yo puedo observar es que usted había hecho la tarea con más tiempo y tuvo la oportunidad de utilizar una herramienta informática para poder hacer los esquemitas. Nosotros apenas estábamos empezando y con menos tiempo, pero la suya quedó muy bien. La nuestra, estábamos trabajando Silvana, don Jaime y yo, encontramos algunos aspectos. Este aspecto lo relacionamos, pero nos salimos un poquito ya de la atención ahí, asesor-estudiante. Es que se hace un trabajo bien interesante, asesor-estudiante, pero cuando el trabajo sale afuera, a un evaluador externo, a veces ha ocurrido que los evaluadores externos no son del campo de conocimiento donde el trabajo está insertado, no están como bien instalados ahí y lo ven con unos ojos muy globales, muy macro y tienen una perspectiva muy operativa y lo que hacen es casi que uno diría tirarse pues en el proyecto. Lo que cuando el proyecto es evaluado por un par que sí está metido como en las discusiones de la temática, casi siempre son aportes. Ocurren aportes y mejorías. Entonces esa es una tensión fuerte, esperar quién va a ser el externo, si va a ser del campo de conocimiento pues como cercano, no macro, no micro específico, pero al menos ubicado como en esa temática. Un primer conflicto. Estos otros dos conflictos los anotaba ahí mientras que tú hablabas, bueno, y eso lo viví yo personalmente. Esta gente que va a hacer las maestrías en el departamento de Antioquia van a ser apoyados
videos oficiales, por así decirlo. A ellos les van a poner a firmar, yo firmé eso en su momento, un papelito que dice usted debe cumplir el tiempo de estudio, la maestría, le apoyamos el tiempo que dura legalmente. Si usted se excede de eso, pues eso ya corre por su cuenta y una cantidad. Eso está escrito, no en letra menuda siquiera, y no claramente. Eso se convierte en una situación un poco de tensión para el asesor y para el estudiante. Porque uno como estudiante quiere terminar rápido en el tiempo estipulado, porque sabe que si no le va a tocar pagar los millones cada semestre. Y el asesor pues va a tener que estar muy proactivo igualmente al lado de ese estudiante, digo de esos que van a estar en el caso de la gobernación. O sea que la situación va a ser casi que ejecutiva y bien de agilidad. En el caso mío, yo recuerdo en la corte donde yo salí rápidamente de primero, pero no lo hice de primero casi porque fuera el mejor, sino porque yo me establecí unos tiempos y yo dije, yo no me puedo pasar de aquí, no tengo plata y tengo que hacer esto como sea. Sí, y afortunadamente me dieron los tiempos mentales y operativos, pero hubo compañeros que todavía no habían terminado y a los 2 o 3 años todavía estaban en la maestría. Yo decía, ¿cómo este compañero, de dónde está sacando la plata? Bueno, yo me imaginaba una cantidad de cosas. Habría que pensar entonces que eso va a ser una tensión muy fuerte. 2 añitos, organizaditos, asesor trabajando, estudiante trabajando, porque hay un coco muy fuerte de que te esperan 5 o 6 millones si te pasas del tiempo. Eso va a ser una tensión para manejar. Y el otro elemento tiene que ver con tu último planteamiento del compromiso laboral y el compromiso académico social. Yo pienso que habría un elemento ahí de encuentro posible, ese también lo he visto como parte personal, es uno puede hacer la investigación en su propio campo de trabajo y ahí se gana uno por las 2 partes. Es claro que uno hace un trabajo pues, que rinda en el campo académico, pero rompe como con la dureza de que lo vean a uno en el sitio de trabajo como este está estudiando, está quitando tiempo acá, asiste a una cantidad de reuniones, porque eso empieza a verse como un problema. Cuando tú estás investigando en el mismo contexto, la situación se vuelve productiva para ti y para la misma institución. Y eso entonces hace que como que se solve un poco la situación. Eran esos 3 elementos propios. Muy bien, gracias Carlos. Yo creo que aquí sé quién quiere referir sus intervenciones, aportes con respecto a lo que Carlos plantea. Buenas tardes. Bueno, conversando con Osvaldo coincidimos en varios de los elementos ya planteados, en el de autonomía de tendencia, en el de la perspectiva microespecializada y la perspectiva global, en este de tiempo y productos. A veces los tiempos son insuficientes para lo que se debe abordar, elaborar, investigar. También coincidimos en ese de el campo de conocimiento del asesor y el campo de conocimiento del evaluador. Y hay otro elemento que quisiéramos aportar, y es que se puede generar también una tensión entre seminarios y proyecto de investigación, en la medida en que no haya una adecuada articulación entre los seminarios que se desarrollan y los procesos investigativos que están adelantando los estudiantes. Bueno, quisiera que nos... Con Fabio estuvimos mirando algunas tensiones y algunas de las que no se han dicho la primera es la empatía entre el asesor y asesorado, que a veces por más que se trate no resulta, y así el trabajo es verdaderamente tensionante para el uno y para el otro.
La otra es de la variedad de metodologías que se pueden utilizar, como la atención para escoger la apropiada, de pronto entre la que el estudiante quiera por comodidad o por conocimiento, la que el asesor pretenda que es la mejor, ahí hay una atención también grande. La otra que pasa mucho, no sé, incluso en el nivel doctoral se sigue encontrando, y es la atención en el trabajo lectoescritural. Cualquier cosa que uno le diga al asesorado, léete esto, es mucho, es demasiado, eso es demasiado leer, y cualquier producto que uno le pida es, no, eso es mucho, entonces es de pronto por la falta de hábito de muchos en qué leemos y qué escribimos, y son productos que no solo son a manera instrumental lo que tengo que entregar, sino que es también lo que forma parte de mi formación personal, del aporte que yo estoy dando pues a nivel social y académico. Gracias. ¿Quién más nos quiere compartir su ejercicio? Bueno, mientras se van animando, vamos entonces refiriéndonos a algunos de estos. ¿Quién quiere plantear su punto de vista con respecto a estas tensiones? Me tienen asustada. ¿Ah? Elisenia y luego la profe allí. Bueno, ayer estuvimos abordando con la profe Alexandra el tema de habilidades investigativas, entonces proponíamos en ese aspecto el nivel de exigencia de la formación de maestría versus los niveles de desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes que ingresan a maestría. Y lo otro era el tema de la evaluación en términos de qué esperamos nosotros de los estudiantes y qué tipo de evaluación proponemos. Tipo de evaluación y versus como productos que uno recibe, pues, pero no habíamos definido muy bien. Ok, muy bien. Profe, me toca venir hasta aquí. Y yo se la repito por aquí. Espera un segundito. No, es que aquí sí escuchamos, pero por allá no nos escuchan. Pero yo la voy repitiendo aquí entonces, si no, es que hasta allá no alcanza. Dale. Gracias, Carlos. De pronto una de las tensiones que uno ha encontrado en la medida que ha acompañado ese trabajo de investigación, o sobre todo en la parte de pregrado, es de pronto los abusos que se dan en el campo de la información, la bulimia mental que se crea a partir de eso. Por ejemplo, el creerse dueño de la información que está puesta, por ejemplo, en el internet, en todos los recursos virtuales, y que de alguna manera eso va generando también una tensión, sobre todo para el docente que está acompañando los procesos de investigación. Otra que de pronto yo había pensado es cómo lograr esa transformación significativa del discurso en términos de las prácticas que se dan allí en regiones y en torno a las exigencias que se dan en el campo universitario. Porque a veces uno ir y pensarse, bueno, es muy fácil tratar de que la persona lleve un buen proceso investigativo, pero cómo en realidad ese discurso que nosotros le estamos dando, si saben esas necesidades que se están dando allá en la región. Bueno, entonces la profe nos plantea aquí dos, pues yo lo nombro así, aunque no es exactamente así, ¿sí? Frente a la generación del conocimiento que se produce, ¿sí? Como autor de la investigación, o la información que usted usa con respecto a derechos de autor, y el uso del conocimiento de otros para la construcción de su propia, como soporte de su propia investigación y avanzar con respecto a eso. Y
digamos, entre los problemas de investigación de los grupos y de las líneas que tienen sus agendas, ¿sí?, con los problemas que pueden emerger o unas situaciones propias de una región en particular. Esas cosas tienen que conversar, ¿cierto? Creo que sí. O sea, voy a volver empezando por aquí. Yo creo que, o sea, todas estas, ninguna las vamos a resolver. Lo que nos muestra es que son muchos retos cuando se es asesor, porque algunas son condiciones que podemos manejar y otras son externas a uno como asesor, pero es importante tenerlas. Entre la evaluación interna y la evaluación externa, no solamente pasa con la maestría, o sea, cuando digamos, la actividad es la dinámica propia de los grupos de investigación y en ese ejercicio nos mantenemos generando proyectos y convocatorias para financiarlos. Todos los procesos están sujetos siempre a evaluaciones. Y el tema de la evaluación siempre va a ser muy complejo, no solamente porque tengamos o no tengamos unos criterios claros, sino por la representación que tenemos y por la función que cumple la evaluación dentro de cualquier sistema. En el caso, digamos, de la maestría, hemos, en la medida de lo posible, ¿sí?, digamos que los procesos que tenemos internos, antes de que salga un producto final, ¿sí?, sean lo más juiciosos posibles, no solamente dentro de los grupos, sino dentro de la universidad, donde no necesariamente es mi campo, mi línea, que también podría ser, pero digamos que una lectura externa al grupo y a la línea, me ayuda en ese proceso. Esa primera evaluación, de eso pues les hablará Diana, es la razón principal por la que se tiene en el programa, eso de presentar al año ese ejercicio, porque esa evaluación tiene un carácter así, constructivo, ¿sí? Ya no es tanto de sanción, aunque aparezca por reglamento, pero no es un asunto de sanción, es un asunto de poder fortalecer esos proyectos, aunque cuente con el acompañamiento de un excelente grupo, de un excelente asesor y todo ese ejercicio de un trabajo en estudiante, pero digamos que siempre será la mirada externa que nos pone, pero con una perspectiva constructiva, a ponerlo ahí. Cuando nos vamos a la externa, pues siempre con la convicción de que un proceso que se explica muy bien, rigurosamente, pues siempre va a tener un buen final. Un buen final es una aprobación, aunque sea de un campo particular. Por lo general, los proyectos de investigación de la maestría en educación, por las particularidades de los objetos y los problemas que tienen los grupos, tienen cruces, todos. O sea, no es un asunto exclusivamente de un campo, de una disciplina. Siempre tiene unas relaciones interdisciplinares, digamos, como unas combinaciones que a veces los perfiles incluso no son sencillos, aunque sean del mismo campo, porque usted puede decir, sí, sabe de historia, pues usted no sabe del objeto del cual estoy haciendo la historia, y uno dice, ¿y cómo entonces, cómo encontramos esos perfiles que reúnan todas las condiciones de las características que tiene ese proyecto en particular? ¿Sí? No siempre es así. Entonces lo que se hace normalmente es que son de diferentes, como son dos evaluadores, entonces se combinan, ¿cierto? Los perfiles de formación, obviamente, del campo de educación. Pero eso siempre va a ser un riesgo. Un riesgo, pues porque, como lo señala Carlos, el ejercicio no está garantizado, pero se crean unas condiciones para tenerlo, y condiciones no es para que a uno le aprueben por A, por B o por C. Las condiciones es porque todo proyecto, toda investigación realmente tiene que circular en el ámbito académico, y si no, no tiene mucho sentido. Digo en el ámbito académico, pero en el ámbito también de lo social. O sea, a veces las evaluaciones y las valoraciones no solamente son de alguien que tiene experiencia y recorrido sino que forman parte, digamos, de la comunidad frente al impacto que esa investigación ha generado, pero pues tiene ciertas condiciones. Pero es una atención complicada, digamos que ya en términos también administrativos,
se han tratado de generar unas condiciones para que cada vez sean menos las situaciones que se ocurren frente a eso. Miren, con esto es una discusión eterna, no solamente con el estudiante y su asesor, sino con el programa, cuando hablaba un poco de las exigencias. A veces cuando estamos, digamos, acompañando la formulación de los proyectos, pues uno quisiera, y el estudiante también, a veces, hacer unas investigaciones enormes, muy grandes, muy buenas, pero que no le va a alcanzar los 2 años que tiene para hacerla, o sea, no le alcanza. Y ese sentido, ese principio de realidad, es muy importante ponerlo ahí. Puede parecer muy pragmático, pero es funcional. Si usted tiene un tiempo, y por ejemplo en eso lo digo, el programa, digamos, en la versión en la que está, que fue en el 2010 que se cambió, antes era de 3 años, o sea, eran 6 semestres. La maestría duraba eso, 6 semestres. Y el porcentaje de estudiantes que terminaban ahí era mínimo en los 3 años, aún en los 3 años. Entonces, además eran las prórrogas, el doble, entonces normalmente terminaban en 4, ¿sí? 3,5, 4 o 5. Y entonces tampoco alcanzaba. Lo que quiero señalar es que, claro, hay unas condiciones, no lo digo solo por el caso de regiones y los pagarés con la gobernación, porque igual ha pasado en Medellín y el que no tiene pagaré también le pasa. Digamos, la dimensión, y en eso sí me parece muy importante el trabajo del asesor. Cómo lograr dimensionar reales posibilidades de una buena investigación en ese tiempo. Eso es muy discutible, nadie hace una investigación buena en 2 años, sí y no. O sea, eso va a depender de qué investigación estamos hablando y cuál es el proyecto del que estamos hablando. Usted me dice que no sé qué problemática, y usted cómo va a hacer eso en este tiempo, no le da, por más que quiera, por más que tenga el tiempo disponible, no le da. Entonces yo creo que ahí hay que aplicar un principio de realidad. Sí se gradúan, y ahora que son solo 2 años y las restricciones con las prórrogas son fuertes, ¿sí? Es mucho más importante, digamos, ese principio de realidad ahí. Y el asesor tiene mucho que ver, creería yo, es mi opinión, ¿sí? Porque ahí hay que aterrizar mucho ese ejercicio. Claro, hay dificultades, el estudiante no acaba en 2 años, sí, pero no, digamos que no es la generalidad, y no es porque, digamos, son más por las condiciones que además tienen la mayoría de los estudiantes nuestros en el programa. Trabajan, ¿cierto? Y a veces trabajan hasta en muchas partes y quieren estudiar y hacer buenos trabajos, muy complicado. Pero con todas esas condiciones hay que poner el principio de realidad ahí. ¿Terminan en 2 años? Sí, han terminado en 2 años. Complicado, sí, pero sí. Entonces, aquí sí es muy importante que nosotros como asesores le pongamos a eso el principio de realidad, para tratar en la medida de lo posible de que esas iniciativas, esos proyectos de investigación sean realizables y posibles en el tiempo que se tiene en el programa, ¿cierto? Esta atención la viven la mayoría de los estudiantes que tenemos, porque son los docentes vinculados de las instituciones, y si no son públicas son privadas, entonces, claro, por supuesto que la tienen. Y lo ideal, un poco lo que propone Carlos, ¿sí? Y en eso hay que dar mucho apoyo, porque a veces el apoyo no se traduce solo como en la constancia de matrícula de que vea, estoy estudiando, además tengo el pagaré, sino que es un asunto de credibilidad institucional de los colegas en sus propias instituciones. Y a veces las visitas de los asesores, los informes, las invitaciones, digamos, a ser parte de actividades académicas para que conozcan que eso que se está haciendo, eso a veces cuenta y a veces los ayuda. Esto es un poco lo que ahora les mencionaba entre lo que me sirve y no me sirve, entre los seminarios generales, los seminarios comunes y el proyecto de trabajo de investigación. A veces se siente como que eso pragmáticamente me sirve o no me sirve, como si fuera de quitar o poner. Puedo poner este pedacito de documento aquí, puedo poner esto ahí, y no es una relación pragmática, sí es una relación muy importante,
y en esto hemos mejorado, pero no estamos en la condición ideal. Con los seminarios comunes seguimos teniendo dificultades para conciliar. Uno, pues somos muchas líneas. Ustedes van a dar cuenta que en el tema de metodologías de investigación tenemos tantas líneas y dentro de las líneas tantas posibilidades metodológicas para resolver los problemas que los estudiantes, por más que el profesor quiera, terminan diciendo, no, es que allá no vimos nada y no me sirvió nada para mi proyecto. Y uno dice, Pero además no solamente es para su proyecto, ¿cierto? El hecho de que uno tenga una lección metodológica no quiere decir que desconozca o invalide las otras, porque además hay que leerlas y conocerlas para poder asumir una posición. Que yo no hago nada de investigación cuantitativa, pues eso no me interesa, pues usted tiene que conocer, porque en eso también se producen cosas, y usted las conozca y las entienda, para que pueda discutirlas, contrastarlas, y decir esto por eso no, y se llena de más argumentos para seguir, o viceversa. Entonces, ese asunto, digamos, de que me sirve o no me sirve, hay que leerlo de muchas formas. No hay que leerlo tan tajantemente. Esto es un asunto, pues, que ahí sí no hay como fórmulas. El tema de la empatía, creo que más que el asunto de la empatía, que ojalá sea así, pero es un asunto de respeto, eso sí es muy importante. O sea, no tenemos que ser amigos, asesor y estudiante, y conocer tu vida, y que yo sepa todo. Yo creo que no, yo no soy partidaria de eso. Cuando pasa, pues bueno, pase muy bien, pero digamos que esa no tiene que ser la regla general. O sea, la regla general está marcada por el respeto, y el respeto se traduce en todas las cosas que hemos conversado hoy. Y entonces ahí es más importante ese asunto. Esta exigencia, igual lo que señalamos, yo creo que a veces el estudiante cree que el asesor es el corrector de estilo, ¿cierto? Y eso es complicado. O sea, claro, entre más dificultades tiene el otro, pues entonces sí, usted trata, muestra, pues usted no le puede escribir. Yo no soy partidario, o sea, hay asesores que claro, que lo hacen, que le reescriben todo, que casi que pues se vuelven coautores también, además de un asesor temático. Pero una cosa es mostrar opciones, mirar lo que sea, hacer claro, por supuesto, revisiones, ajustes, esto también se puede porque mira, pero para mostrar cosas, pero usted no puede sentarse a escribirle al otro. Pues hasta ahí no se puede, creo que no. O sea, yo no le escribo los trabajos a mis estudiantes. Así les revise 100 veces, vuelvan y digan, yo vuelvo y les devuelvo, y les pongo y les reescribo algún párrafo para mostrar ciertas cosas, para mirarlo, pero usted es el otro el que tiene que hacerlo. Y es un proceso de mucha exigencia, sí, y básicamente, ¿de qué se trata el asunto? De leer, de escribir y de argumentar. Eso es. O sea, todo el tiempo esa es como la exigencia que yo a mis estudiantes les planteo. Hay que leer mucho, sí. ¿Cuánto? Cuanto usted necesite. No, es que no necesito sino estos 3, sí, pero mire, si usted no lee, cuando usted le recomienda a sus estudiantes, yo creo que eso lo tenemos claros todos que somos profesores, cuando usted le recomienda a sus estudiantes en los programas o una recomendación general cierta literatura, es porque usted ya ha desechado un 80 o un 50% de cosas que leyó y que cree que eso no es lo más pertinente. Ese trabajo no lo ven los estudiantes, porque es un trabajo que no se muestra. Cuando usted le recomienda estos 10 libros, usted ya se ha leído 20 o 30, ¿sí? Creo que cree que de esos 30 son estos para usted inicialmente, y si usted se quiere leer los otros, se los referencia, pero ese trabajo ya lo hizo. Entonces esa es una exigencia que hay que mantener fuerte allí. Pues esto de habilidades, claro, por supuesto, pues que ya lo habíamos mencionado en algo. Esto es muy importante, muy importante, porque la idea que algunos estudiantes tienen cuando ingresan y empiezan a hacer sus ejercicios, es casi que hacer resúmenes o parafraseos de lo que leen para sus propios trabajos y los hacen suyos, pero no por la mala intención, sino que esa es la práctica que tienen instalada. Entonces, digamos, como esa exigencia
de que realmente el otro qué usa y cómo lo usa y cómo diferencia su propia voz de la voz de todo eso que está leyendo, discutiendo, escribiendo, que sí, que lo que dijo fulano, perano, que reseñé 20, 30, 50 investigaciones, ¿y qué? ¿Cierto? ¿Qué pasó con eso? O sea, eso es un ejercicio permanente que no solo tiene que ver con derechos de autor, tiene que ver con esto, con la generación, qué es lo que usted está generando, aportando, diciendo, ¿cierto? Y ese es un punto muy, muy importante. Esta es una discusión que yo creo que hemos avanzado con las cohortes que ya han estado, digamos que algunos estudiantes que han terminado y las que están todavía en las distintas regiones. Eso tiene N variables, a partir de macroproyectos o a partir de los planes de desarrollo, tiene muchas maneras, pero sí es un reto. O sea, hay situaciones que son generales de los campos de conocimiento, independientemente de que usted esté aquí, allá o allá, pero adicionalmente están unas muy marcadas por las condiciones particulares, los escenarios, las comunidades, ¿sí?, que hacen que la lectura de eso que usted en la literatura encuentra conceptualmente hablando como un problema, allí se refleja de una manera particular a como usted la ve reflejada en cualquier otro escenario. Entonces, claro, esa relación hay que tratar de, ¿cómo? Conociendo, obviamente, ustedes que son de los grupos, conocen las trayectorias de sus grupos y escuchando y conociendo lo que hay en las regiones a través de los profesores que van a estar en el programa y además de las otras cosas que seguramente habrán visto en el diploma. Bueno, muy bien, si alguien tiene más cosas para referirse, alguna otra intervención. Con la que usted trabaja, con la que usted articula, digamos, lo que nos propone. Que digamos que a lo largo de las sesiones que hemos tenido hemos ido identificando como distintas posturas con respecto a. Ayer, por ejemplo, nos decían que había un conocimiento superior que se ponía pues como en escena, y me gustaría saber qué noción o desde qué perspectiva de conocimiento está trabajando. Miren, aquí hay, digamos que yo siempre he manejado y lo discuto, este tema de, digamos, de conocimiento de información, ¿sí? Creo que eso es una discusión muy, muy grande y que en el campo, digamos, en general, pero digamos que en nuestra línea es mucho más visible por la cantidad de información y por la llamada sociedad de la información. Y la idea que a veces tenemos con la información, y buena información que es muy importante, es suficiente. Cuando yo me refiero al conocimiento y sobre todo a la generación de conocimiento derivado de trabajos de investigación con diferente índole, o sea, maestría, doctorado o digamos ya en general en los distintos grupos, esta generación de conocimiento tiene que ver con unas posibilidades, digamos, de interpretación, de juicio, ¿sí?, de lo que son las realidades en las cuales se enmarcan esas investigaciones. ¿Por qué las interpretaciones? Porque cuando usted, digamos, hay muchos trabajos, que es donde más me muevo, de lectura y escritura en educación primaria. Investigaciones sobre eso, digamos que en este país, desde el 70, hay un inventario enorme. Y alguien con una perspectiva un poco, ¿cómo dijera? La mejor palabra. Bueno, digamos que un poco más esquemática, diría que ya no hay nada más que investigar porque todo está investigado, ¿sí? Porque ahí ya no hay. Pero resulta que cuando usted hace investigaciones, sobre todo en educación, son investigaciones que están amarradas a varios asuntos, al campo disciplinario y lo que la literatura muestra, de hasta aquí hemos encontrado, esto se ha hecho, pero a la experiencia, ¿sí?, de un contexto en particular y a la mirada de quien investiga sobre ese asunto. En esa convergencia de esos tres asuntos
surgen siempre cosas. Y cosas, que le digo cosas en general, porque no son solamente generación de teoría. Cuando digo generación de conocimiento no es solamente que usted genere teoría, es que genere distintas interpretaciones sobre un mismo problema. Claro, se ha investigado mucho en lectura, escritura, en educación primaria, pero existen una cantidad de variables que me permiten a mí cada vez comprender mejor lo que es ese problema en escenarios educativos. Entonces, de ahí, digamos, de las convergencias que yo pongo a dialogar con una comunidad académica y con una comunidad social, eso va generando, digamos, unas afinidades que son las trayectorias y las tradiciones de un campo de saber, que se van volviendo macro, pero en la medida en que hay convergencias. Pero no significa que las específicas dejen de ser válidas en esos escenarios. ¿Por qué? Porque cuando usted escoge, por ejemplo, una manera de resolver ese problema metodológicamente, y es el mismo, ¿sí? Pero esa manera es una manera que está diciendo como una posibilidad de investigar, porque no hay una, y nadie más lo hizo así, ni convergen esas variables que usted consideró. Entonces, por eso la magnificación a veces de la información, del conocimiento, dice, bueno, pero es que ya está la teoría inventada, ya están los modelos, ya está. Usted puede, además de hacer eso, de otros modelos, de otros marcos de interpretación, de otras maneras, de otras perspectivas, de otras variables, de unos instrumentos, ¿sí?, que son muy particulares para esta comunidad y que me permiten comprender mejor ciertas cosas que tal vez con otros sí, pero además pueden ser complementarios, adicionales. O sea, la generación del conocimiento derivado de un proyecto de investigación tiene muchos frentes. Y esos frentes no son solamente de las teorías, son conceptuales, son metodológicos y son sociales. Entonces, por eso es muy importante la divulgación. Entonces, es como desde ahí, ¿sí?, que lo planteo. Bueno, no sé si algo más, algún comentario. Era un conversatorio y terminó como una exposición, pero bueno, lo siento mucho. Bueno, no sé si no hay más comentarios, profesores, muchas gracias y que les vaya muy bien.